Vamos otra vez a leer desde el versículo 35 en adelante. Dice: ese día por la tarde les dijo: crucemos al otro lado. Y dejando a la multitud después lo llevaron en la barca, y había con ellos otras barcas. Entonces se levantó una violenta tempestad y viento, y las olas caían sobre la barca de modo tal que casi se inundaba. Pero Jesús se encontraba durmiendo en la popa de la barca sobre un cabezal, y vinieron y lo levantaron diciéndole: Maestro nuestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se puso de pie y reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Entonces el viento cesó y hubo una gran calma. Luego les dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué no tienen fe? Ellos temieron con gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este quien los vientos y el mar le obedecen? Bueno, podemos ver también que está en Mateo, también lo tenemos ahí, Mateo, poquito antes. Hasta ahí nada más, ¿sí? Ok. Bueno, también la tenemos, este relato también está en el Evangelio de Mateo. Y bueno, la semana pasada comenzamos hablando acerca del poder de Jesús. Vimos cómo nuestro Señor comenzó a enseñar una importante lección a sus discípulos. Ellos comenzarían a ver una demostración de poder sobre la naturaleza, en donde sus discípulos debían de ser capaces de ver las verdades espirituales de esta situación. La semana pasada hablamos acerca de las tormentas correctivas, cuando Dios nos disciplina, y tormentas de perfección, cuando Dios simplemente está tratando de santificarnos. Las tormentas de corrección, por un lado, tienen como propósito quebrar nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, y llevarnos a una dependencia en Dios. Las tormentas de perfección tienen como finalidad empujarnos hacia arriba en el camino hacia la santificación. A veces tiene como finalidad debilitar mis emociones negativas, como en este caso el temor, y llevarnos a confiar en nuestro poderoso Dios. En el caso de este relato es una tormenta de perfección, porque no hay ningún pecado ahí. Los discípulos están obedeciendo al Señor, están yendo con Él, están siguiéndolo en este ministerio que Él tiene, y ellos están obedeciendo al Señor y entran en una tormenta. Y esta parte es una tormenta en donde Dios quiere llevarles a un proceso de santificación y quiere enseñarles algo. Hablamos de eso la semana pasada. Cada tormenta tiene como propósito enseñarnos a cada uno de nosotros como hijos de Dios algo. Hablamos de eso también. Hablamos, por ejemplo, en el caso de Jonás, quien fue rebelde, y él se fue a Tarsis, debiendo ir a Nínive, totalmente contrario, y entró en una tormenta, y después un pez lo traga, y entonces comienza una tormenta dentro del pez, una tormenta emocional, una tormenta en la que él ora a su Dios y comprende que debe rendir su vida a Él y debe obedecer los propósitos para los cuales Él fue llamado. Y muchos de nosotros va a pasar igual. Muchos de nosotros tendremos que pasar por tormentas correctivas para que nosotros volvamos al camino de Dios. Pero hay otras tormentas en donde Dios nos pone, aun cuando estemos obedeciendo a Dios, aun cuando estamos obedeciendo su palabra, aún estamos en tormentas. Muchas veces Pablo estuvo en prisiones, estuvo encarcelado, hablamos de eso también la semana pasada, en donde él padeció, hubo también tormentas en su vida, pero le santificaron cada vez más y más. Y esta es la parte que vamos a seguir estudiando el día de hoy. Ahora continuamos con esta segunda parte de esta enseñanza. El ministerio de nuestro Señor. Vemos que sus discípulos van con Él, y ellos tenían esta certidumbre y esta confianza de que nuestro Señor estaba con ellos. Ellos podían acudir a Jesús. Ellos no tenían problema en cuanto a ver a Dios.
Él estaba ahí con ellos y les enseñaba y les manifestaba su poder. Sin embargo, vendría una tormenta similar a esta en el mismo lugar, en el mismo lago, en medio de la noche, pero esta vez Jesús no iba a estar allí con ellos. ¿Recuerdas esa escena? ¿Alguien recuerda esa otra escena? Cuando ellos están solos ahí, de repente Jesús se aparece en el mar. Bueno, ellos ya no es, pero en esta tormenta Jesús ya no estaba ahí con ellos en el inicio. Sin embargo, es difícil tener fe cuando Dios no está ahí. Es fácil tener fe cuando tenemos la certidumbre de que Dios está ahí. Cuando tú tienes la certidumbre de que Él está ahí para aliviar tus problemas, pero otra cosa es cuando Él no está ahí y tú no tienes la certidumbre, porque Él aún no está visible a nosotros. Y esta parte de esta enseñanza es algo con lo que tú y yo estamos muy familiarizados quizá. Porque hay momentos en nuestra vida cuando nosotros tenemos la certidumbre de que Dios nos está entrenando y que Él está ahí, pero hay algunos momentos en nuestra vida cuando hay un sentido de ausencia de Dios en medio de la tormenta. Esta es la experiencia de Job. Él estaba seguro de que no había pecado contra Dios, él no había pecado, pero ahora él no encontraba a Dios para hablar con él. ¿Recuerdas que la semana pasada comenzamos a leer el libro de Job? Y te acuerdas que leímos acerca de todos los males que le aquejaron en un día. Venía un sirviente, ¿verdad? Y no terminaba de decirle una cosa cuando ya venía otro y le decía otra mala noticia y así, hasta que le avisaron que todo lo que él tenía ahora ya no estaba. Su familia, sus bienes, todo. Y pregunta Job, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué hice para estar dentro de esta tormenta? Y él quiere hablar con Dios, pero Dios no está ahí. Jesucristo no está ahí en la barca, como con sus discípulos. Y esta es una de las experiencias en las que tú y yo nos encontraremos muy frecuentemente, muy a menudo. Así que este es un problema que todavía el hombre, y sobre todo últimamente, hay un movimiento, el movimiento carismático, por ejemplo, algunos otros movimientos que promueven tipos de experiencias para sentir la presencia de Dios. Y es precisamente que el hombre necesita sentir a Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay una ausencia de Dios? Cuando hay una ausencia de Él. Esto le pasó a muchos hombres en la Biblia. A Elías. ¿Recuerdas cuando él está ahí queriendo ver a Dios y está el fuego, la tormenta, ¿verdad? ¿Y dónde lo encontró? Pues en el silencio. Habacuc también. Moisés, Job, el apóstol Pablo. En muchas situaciones en donde ellos se encontraron, sintieron una ausencia de Dios, hubo aflicción, pero ¿qué es lo que podemos aprender de eso entonces? Nuestro Señor está ahí con sus discípulos en medio del mar, pero un día no estaría ahí bajo las mismas circunstancias. Ellos tendrían que experimentar la ausencia de Jesús en medio de ellos, pero sin lugar a duda nuestro Señor nos quiere llevar a través de este relato, al igual que a sus discípulos, quienes estaban allí y que vieron su poder, a confiar aún cuando no le podamos ver. Debemos aprender a vivir por fe, no por nuestras emociones, no por lo que vemos. Fe en lo que Él ha revelado. Cuando no puedas sentir al Señor alrededor de ti, cree en su palabra, no en tus sentimientos.
siéntalo con tu fe, no con tus emociones. Él ha prometido: nunca te dejaré ni te desampararé. A pesar de esto nuestro pecado nos hace dudar. Nos sentimos quizá indignos de ser amados por Él, pero Él nos ama a pesar de que le fallamos una y otra vez. Su amor es manifestado en la entrega de su amado Hijo por nuestros pecados. Él dio a su Hijo, sabiendo que tú y yo le íbamos a fallar. Podemos descansar en sus promesas eternas, fieles, y esas nos traen descanso a pesar de nuestra condición. Pero debemos aprender a caminar, no por lo que vemos, porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Yo hablo de este movimiento carismático porque hoy en día necesita el hombre tener una certeza, una certidumbre de que Dios está con él. Y necesita sentir algo. Este es un problema, realmente es un problema. Porque Dios no se manifiesta de esta manera, no se manifiesta de la manera como muchos tratan de generar y crear doctrinas que les llevan a tener un sentir, una emoción acerca de tratar de sentir o tratar de emocionarse, generar algo que me garantice que Dios está ahí. Pero es que es una pregunta muy importante la que debemos hacernos hoy aquí. ¿Qué pasa cuando no tienes la certidumbre acerca de que Dios está contigo? Y este problema existe porque si un movimiento carismático te enseña que tú debes de hablar en lenguas, por ejemplo, para sentirte más espiritual, o cosas como estas, y hacer cierto tipo de ritualismo para sentir que Dios está contigo, ¿qué pasó con estos hombres? ¿Qué pasó con el sentir de ellos? La ausencia muchas veces es necesaria. A veces nosotros sentimos que Dios no nos escucha. Eso no significa que Dios no te escuche. Pero el problema muchas veces en nosotros es que existe incredulidad en nuestras vidas, como la hubo en estos discípulos. Hubo incredulidad a pesar de que Él estaba ahí. Pero vamos a ver por qué hubo incredulidad en ellos. El problema no está en Dios. Dios es fiel, Dios es santo, Dios ha prometido que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él cumple sus promesas. El problema siempre está en nosotros. Juan 20, 24 al 27. Pero Tomás, llamado el gemelo, uno de los 12, no se encontraba allí con ellos cuando llegó Jesús. Entonces los discípulos le dijeron: vimos a nuestro Señor. Pero Él les dijo: si no veo en sus manos las marcas de los clavos, y meto mis dedos en ellas y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo dentro, y Tomás con ellos, y vino Jesús, y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás en respuesta le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora que me has visto, ¿has creído? Dichosos los que sin haberme visto creyeron. Tomás, el apóstol, había recibido evidencia, testimonio de los otros discípulos acerca de que Cristo había resucitado. Y Tomás dice: no, si yo no le veo y pongo mi dedo en la llaga, yo no voy a creer. Entonces Jesús desciende hasta el nivel de la fe de Tomás y le muestra sus heridas y le invita a tocar con sus dedos las heridas, y Tomás se arrodilla y le dice: Dios mío y
Señor mío. Pero aquí hay un dato curioso, porque Jesús no le agradece por reconocer su señorío. Él está reconociendo que es su Dios y que es su Señor. Y Jesús podría decir, este hombre acaba de reconocerme como Dios y Señor. No. Sus palabras fueron estas: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. El crédito no está en ver el milagro. El crédito no está en ver la expulsión de demonios. El crédito no está en ver el viento y el mar calmarse. Jesús le dice, porque ves, has creído. Déjame decirte, Tomás, que son bienaventurados aquellos que no ven y aún así creen. Así que es un punto importante de esta enseñanza. Sus discípulos vieron calmar la tempestad, pero no es eso lo importante. Sus discípulos vieron sacar fuera demonios. Sus discípulos vieron multiplicar los peces, los panes. Vieron sanar enfermos, vieron levantarse paralíticos. Vieron que Dios, Jesucristo, regresó la vista a los ciegos. Vieron muchas cosas, pero claro que es importante ver eso, porque es una evidencia del poder de Dios. Es importante, sí es importante, pero aunque hay una evidencia física del poder de Jesús, Jesucristo le dice a Tomás, bienaventurados aquellos que no vieron y aún creyeron. Esto habla de una fe. Esto habla, en el caso de Tomás, que aún vio todas estas cosas, y él aún viendo los milagros, viendo todo lo que Jesús hizo, él aún era un incrédulo. ¿Te das cuenta de eso? Así que te das cuenta que tú puedes ver el poder de Dios y aún actuar en incredulidad hacia Dios. Y Dios quiere que nosotros, que tú y yo entendamos que vivimos por fe en sus promesas. Debemos confiar en Él, no por lo que vemos. Hoy muchas religiones, es que se vio la Virgen ahí pintada, ¿verdad? Y le ponen veladoras y todo ese tipo. Necesitan ver para creer. Pero tú y yo no. Tú y yo estamos llamados a vivir por fe. Nuestra carne tiene un deseo. ¿Recuerdas a los fariseos? Señal no le será dada. Le dijo Dios. Jesucristo le dice a los fariseos, señal no te será dada. ¿Por qué? Porque tú realmente no quieres que yo te dé una señal. Tú quieres ver el poder manifestado de una manera extraordinaria, porque aún así ellos vieron los milagros de Jesús y no le creyeron, lo crucificaron incluso. Ellos querían ver más señales y señales y señales y querían gratificar su carne una y otra vez y tratar de encontrar un punto para el cual culpar a nuestro Señor Jesucristo. Y Él sanaba en el día sábado y aún así ellos juzgaron esa parte. ¿Cómo es posible que tú sanes en sábado? Ellos dejaron de ver los milagros y el poder de Jesús y aún en ellos había incredulidad. Tú y yo podemos ver el poder de Jesús en nuestras vidas una y otra vez y mañana tú serás incrédulo. Vas a actuar en incredulidad a Dios. Él te ha salvado, te ha dado vida eterna, te ha llamado a una vida de santificación, pero tú mañana quizá, hoy mismo, te mantengas incrédulo a sus promesas. Esa es nuestra condición. Esa fue la condición de sus discípulos. Esa es la condición de nosotros. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Sus discípulos sabían remar bien. Muchos de ellos, algunos que eran pescadores. Pero lo que ellos no sabían era confiar. Jesús durmiendo y ellos preocupados por la tormenta. ¿Sabes que muchos de nosotros nos preocupamos demasiado por infinidad de cosas?
Yo no sé si tú eres consciente del nivel de preocupación ante el cual tú vives. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos? ¿Quién vive preocupado aquí? ¿Te has puesto a pensar el nivel de preocupación en el cual tú vives? ¿Te has puesto a meditar en eso? ¿Te has puesto a meditar en todos los problemas que tienes y cuán preocupado vives por esos problemas? Bueno, yo ahorita vamos a refrescarnos la memoria un poco. Nos preocupamos porque no nos ajusta el dinero. ¿Quién se preocupa por eso? Yo no. No, yo sí. Yo creo que es todo, ¿verdad? No nos ajusta el dinero. Nos preocupamos por trabajar más porque ciertamente eso genera un sentido de control de las circunstancias. Los discípulos están remando, están creyendo que tienen control de las circunstancias. Pero Dios trae una tormenta y ellos ahora están preocupados por esta situación. Ellos ya no pueden controlar su destino. No pueden controlar eso. Tú y yo trabajamos, nos esforzamos y somos quizá incrédulos a Dios en muchos sentidos y tratamos de manejar nuestro destino. Y creemos que nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros estudios, nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar, de resolver problemas, nos puede llevar a solucionar los problemas sin Dios. Pero ¿sabes que un hijo de Dios no debe actuar de esta manera? ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Dios va a traer una tormenta para que tú aprendas a depender de Dios y no de tus capacidades intelectuales, físicas. Eso es lo que Dios va a hacer. Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Con estos pescadores, con ellos quienes sabían todo acerca del mar, sabían acerca del remar y de todas estas circunstancias. Pero Dios trae una tormenta en donde ellos van a ser incapaces de hacer absolutamente nada por mantener la barca a flote. Pero ¿sabes qué está haciendo Jesús? Duerme. Así es que tú y yo trabajamos y esto genera todo esto, pero el Señor duerme. ¿Recuerdas a Ageo? Vamos a Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, lo voy a leer, me gusta este relato. Dice así: en el primer día del sexto mes, bueno, voy a leer desde el 2, desde el 3. Entonces vino palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo, diciendo: es este tiempo para que ustedes vivan en sus casas techadas mientras que este templo está desolado. Por tanto, declara Yahvé de los ejércitos: consideren sus caminos, pues siembran mucho y recogen poco, comen, pero no se satisfacen, beben, pero no se embriagan, se visten, pero no se calientan, y el que de entre ustedes recibe la paga en bolsa rota. Así dice Yahvé de los ejércitos: presten atención a sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen este templo para que me agraden en él y sea glorificado en él, declara Yahvé. Ustedes esperaban mucho y hubo poco, y traen al interior del templo, pero yo soplo sobre él. ¿Por qué suceden estas cosas?, declara Yahvé. Porque mi templo está desolado, mientras cada uno de ustedes se apresura por lo de su propia casa. Por causa suya es retenido el rocío de los cielos y la tierra ha retenido sus frutos. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el grano, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre todos los hombres, sobre todo el ganado, sobre toda la obra de sus manos.
¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ellos están más preocupados por reedificar sus casas que por reedificar el templo. Ellos están adornando sus casas, ellos trabajan mucho, pero ellos no ven el fruto de sus esfuerzos. Ellos comían, pero no se saciaban, porque ellos, en lugar de estar en las cosas de Dios, estaban viviendo para sí mismos. Ellos no están viviendo por fe. Entonces, están desperdiciando sus vidas en una carrera que no producirá ningún fruto para vida eterna. Solo producirá cansancio, agotamiento, una búsqueda sin fin para encontrar un propósito y un sentido que solo Cristo puede dar. ¿Cuántos caminamos así? ¿Cuántos estamos cansados aquí? ¿Cuántos estamos agotados por la jornada de trabajo? ¿Cuántos no recibimos dinero y no nos ajusta? ¿Cuántos de nosotros comemos y no nos saciamos? ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque tú y yo todavía no encontramos un sentido a nuestras vidas, el cual solamente lo puede llenar Cristo. Tú y yo descuidamos las cosas de Dios, pero estamos buscando satisfacer los deseos de nuestra carne. ¿Y sabes cuál es el resultado? Cansancio, agotamiento y una búsqueda sin fin para estar bien, pero nunca lo vamos a estar si no entendemos que debemos buscar a Dios primero. Pues buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas por las que el mundo se afana y por las que el mundo se preocupa, Dios las añade. Pero nosotros no creemos aún en esa promesa. Y vamos como el mundo, buscando y no encontrando y no saciándonos, porque no entendemos el propósito para el cual fuimos llamados. Así que mi falta de fe pone en tela de juicio la fidelidad de Dios. Pone en tela de juicio su soberanía, pone en tela de juicio su amor, pone en tela de juicio su poder. Y esto me lleva a cuestionar sus promesas por mi incredulidad. Por ejemplo, Isaías 43:2. Aunque pases por las aguas, estoy hablando del Antiguo Testamento, Isaías, un profeta. Aunque pases por las aguas no te anegarán. Las aguas estaban hundiendo la barca, pero los discípulos estaban olvidando las promesas del Señor que el Señor dejó en Isaías, ¿cierto? Aunque pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así que este es el punto aquí, que sus discípulos están en medio de la barca y están a punto de hundirse, pero ellos están olvidando esta promesa. Ellos están olvidando su palabra. Pero ese no es el punto. Ellos están con Dios encarnado en medio de ellos, y aún así ellos temen. Tú y yo tenemos a Cristo en nuestras vidas, vivimos por Él, fuimos llamados por Él. Él pagó un precio por nuestras vidas, un precio costoso, fue su sangre la que nos compró. Ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él, somos suyos, somos hijos suyos. Él lo ha prometido, esa es una de sus promesas. Pero aún aunque nosotros sabemos que somos hijos suyos, sabemos que está en medio de nosotros, nosotros dudamos, olvidamos sus promesas. Lo mismo le pasó a sus discípulos. No venimos a Dios hasta que nos cansamos, nos llenamos de preocupaciones, de ira, de resentimiento. Así somos. Tú y yo así somos. ¿No me crees? Mira lo que hicieron sus discípulos. Ellos no llegaron y le dijeron con cuidado, ¿verdad? Vamos al siguiente versículo. Perdón, es un poco antes, pero voy a leerlo acá. Dice así, versículo 38.
Pero Jesús se encontraba durmiendo, ahí un poquito antes. Aquí. Pero Jesús se encontraba durmiendo en la popa de la barca sobre un cabezal, y vinieron y lo levantaron diciéndole: Maestro nuestro, ¿no te importa que perezcamos? Okay. ¿Alguien puede ver la molestia ahí? La indignación, la ira en esas palabras. Ellos no llegaron con cuidado. Sí. Por ejemplo, yo con mi hija, cuando se levanta temprano nomás los domingos, pero la levanto a veces y le digo: Janita, ya es hora de irnos a la iglesia, ya levántate. O sea, con cuidado, porque no, los discípulos llegaron bravos, ¿no? Ahí con el Señor. Ellos no llegaron y le dijeron con cuidado: Maestro, perdona que interrumpamos tu sueño, pero es que estamos a punto de hundirnos. Tú no lo sabes porque tú estás descansando, pero quisiera que tú nos ayudaras. ¿Eso es lo que dijeron sus discípulos? No. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esas no son formas de dirigirse a una persona, y mucho menos al Dios encarnado. Es como si le dijeran: tú te duermes mientras nosotros estamos aquí sacando el agua. ¿Es que a ti no te importa? Ellos están airados con el maestro en ese momento. Eso es lo que ocurre con nosotros. Nos preocupamos, nos airamos, y cuando sucede eso, somos hirientes. Y esto es una falta de fe que nos llena de temor, y ese temor nos irrita, y es entonces cuando comenzamos a ofender a otros, a hablar mal de otros, a pensar mal de otros, a sacar nuestras conclusiones erradas acerca de otros. Somos faltos de misericordia, dejamos de manifestar el amor de Dios en nuestras vidas hacia otros, y dejamos de respetar a otros. Todo eso ocurre por falta de fe. Eso está ocurriendo simplemente aquí en este versículo. Ellos están irritados. ¿Y sabes cuál es el pensamiento de ellos? ¿Por qué es que nuestro Señor no nos está ayudando a sacar el agua? ¿Por qué es que nuestro Señor es así, va y se duerme? Ellos están juzgando a nuestro Señor. Muy probablemente lo están haciendo por la respuesta que ellos tienen. Ellos van después, pero ellos ya hay una irritación ahí. Porque no hay una confianza en Dios, no hay una dependencia en Dios, no hay una fe en Dios. Y ellos empiezan a cuestionar, a juzgar a Dios. Este está dormido, nosotros aquí muriéndonos, y Él no le importa eso. Vamos y despertémosle. Quizás esas fueron sus palabras. Así somos nosotros. Tú y yo juzgamos a la gente porque hay algo mal en nosotros. ¿Sí sabías eso? Debes considerarte a ti primero antes de hablar mal de los demás. Y este es un problema que manifiesta una falta de fe, una falta de confianza, y esto nos lleva a no tener misericordia. Ellos no tuvieron misericordia aún de nuestro Señor, quien es misericordia completa. Así que finalmente mi ansiedad distorsiona la realidad, la magnifica, llevándome frecuentemente a conclusiones equivocadas. Ellos pensaron lo peor. Ellos pensaron que se iban a hundir, pensaron que les iba a caer un rayo. Yo no sé qué pensaron, estaban realmente con mucho temor. Vinieron airados con nuestro Señor porque ellos tenían temor. Y eso produce y distorsiona la realidad de las cosas. Nuestra fe debe llevarnos a una dependencia en nuestro Señor. Esto implica que yo tenga muchas veces que entrar en el mar de aflicción en donde entraron los discípulos, aprender a depender del poder
de Dios y depositar mi confianza por completo en Él. Esto implica que yo como hijo de Dios estoy llamado a tomar riesgos. Estos riesgos que yo tomo son porque yo obedezco su palabra y la pongo por obra. Pero sabes una cosa, muchos de nosotros no nos gusta adentrarnos en el mar de aflicción, porque no nos gusta que en nuestras vidas haya riesgos. Nosotros naturalmente evitamos los riesgos. No nos gusta decir a alguien que está mal porque el riesgo a lo que vaya a decir, el riesgo a la consecuencia acerca de lo que estamos haciendo, pero es necesario a veces. Y eso generará aflicción, pero a veces eso es necesario. Nosotros debemos obedecer su palabra y eso generará aflicción. Sí, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el relato, en esta historia, sucede lo mismo. Quizá nuestro Señor pudo haber dicho, en este mar hay aflicción, pero calma, yo tengo el control y el poder para calmar la tempestad. Y Él lo hizo así. Marcos 4:39. Él se puso de pie y reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Entonces el viento cesó y hubo una gran calma. Una gran calma. Cuando Cristo calma la tormenta, usa la misma expresión que usa para echar fuera demonios. No es que la tormenta sea un demonio, simplemente Él usa esta expresión poderosa para manifestar su poder ante los demonios, pero también ante la naturaleza. Una sola palabra y los vientos le obedecen. Una sola palabra y cientos de demonios salen de un hombre endemoniado. Y Él ha revelado a nosotros cientos o miles de palabras y nosotros no le obedecemos. ¿Qué contraste hay en esto? Ignoramos su palabra, sus palabras, cientos, miles de palabras que Él ha dejado aquí. Y tú y yo las desobedecemos, las ignoramos, pero el viento con una sola palabra cesó. Una sola palabra y Lázaro se levantó. Una sola palabra y los vientos cesaron. Dios habla a nuestras vidas una y otra vez. Y nosotros no obedecemos. ¿Por qué? Deberíamos preguntarnos por qué. Algunos hoy en día, por ejemplo, leen un texto como este, en donde Cristo, en una sola palabra, en una extraordinaria manifestación de su poder, hace calmar la tempestad o echar fuera demonios, y la hacen propia, la sacan fuera de contexto y se apoderan de eso y dicen, mis palabras tienen poder. ¿Alguien ha escuchado eso? Hay mucha gente diciendo yo decreto, yo declaro, yo desato, yo arrebato. Pero la Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia dice es que Dios habló y creó el universo con la palabra de su poder. Ni tú, ni yo, sino Él. Sus palabras tienen poder, no las mías. Yo no puedo arrebatar a mi familia, ni mi salud, ni nada, porque todo está en las manos de Dios. Si yo le pertenezco a Él, Él tiene cuidado por mi vida. Si yo digo que arrebato eso, entonces no estoy confiando en la salvación que Él me ha otorgado en Jesús.
No estoy confiando en su poder y yo tengo que hacer algo fuera de lo que Él ya me ha dado para que garantice mi seguridad en mi familia, en mi salud. No. Esto es algo que distorsiona muchas de las doctrinas falsas que enseñan hoy en día. Yo ya le pertenezco a Él. No te desampararé, ni te dejaré. No hay nada que pueda arrebatarme de su mano. Él tiene el cuidado por completo en mi vida. ¿Por qué yo tengo que estar haciendo ese tipo de aberraciones? Porque mi carne desea sentir el control nuevamente. Necesita sentir que hace algo para ganar algo, un favor o algo. Y estas son otra de las cuestiones que es necesario hablar aquí. Porque Jesús manifiesta su poder a través de su palabra, no yo. Yo soy un simple instrumento usado por Él. Yo no tengo aún aquí poder para que estas palabras que yo estoy hablando penetren en tu corazón y creen una convicción de pecado. Yo no puedo hacer eso. Yo soy un instrumento que está hablando, pero quizá tu mente está en otro lado. Yo no puedo captar una idea en tu mente, en tu sentir, en tu espíritu que te lleve a realmente reconocer tu pecaminosidad, a que tú sientas que esta palabra está adentrando, está, como dice Hebreos 4, capítulo 4, en donde habla acerca de la palabra que penetra, corta, ¿verdad? Hasta partir los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso solamente el Espíritu de Dios lo va a hacer en ti. No es algo que yo voy a hacer. Es algo que el Espíritu de Dios va a hacer en ti. Así que esta es otra de las partes que debemos comprender. Si hubo algo que fue como una constante en el caminar de sus discípulos, y cómo es que Jesús constantemente hizo mención de esto, fue la falta de fe de sus discípulos. Marcos 6:6 dice: y estaba sorprendido por la poca fe de ellos y recorría los poblados enseñando. Dentro de ellos había gente incrédula, pero también estaban sus discípulos. Después de que llegó a esta ciudad, empezó a enseñar en las sinagogas, sanó a algunos, pero el texto nos dice que no pudo hacer muchos milagros y que estaba sorprendido por la poca fe de ellos. Marcos 4:40 dice: luego les dijo: ¿por qué están tan asustados? Porque no tienen fe. Ellos temieron con gran temor y decían unos a otros: ¿quién es este a quien los vientos y el mar le obedecen? ¿Por qué están asustados? Porque no tienen fe. ¿Por qué no tienen fe? Esta es una pregunta fue una pregunta constante hacia sus discípulos. ¿Por qué no tienes fe? Tú puedes ir una y otra vez a la palabra de Dios y aún no tener la fe necesaria. Es increíble que tú y yo caminamos, tenemos quizá años caminando en las cosas del Señor y aún tenemos falta de fe. Pero ese no es un problema que nos aqueja solamente a nosotros, le aquejó a sus discípulos. Por eso la necesidad de mantenernos en una constante en las cosas del Señor. Es necesario permanecer en las cosas del Señor. Nosotros naturalmente, nuestra naturaleza, aquello que combate con la nueva vida en Cristo, esa antigua vida ahí está, y está queriendo tomar dominio día con día, en pensamiento tras pensamiento, minuto por minuto, en nuestras vidas.
quiere hacer eso, quiere tomar el dominio. Pero tú y yo debemos permanecer siempre pegados a Cristo, a sus promesas, a su palabra, creciendo en el conocimiento de su palabra, meditando en su palabra de día y de noche, siendo renovados en vuestro entendimiento para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si tú y yo no hacemos esto, entonces vendrá el enemigo y quitará aquello que Dios ha sembrado y nos llevará lejos de Dios y dejaremos de tener fe en Él. Pero tú y yo necesitamos mantenernos cerca de Él, confiar en sus promesas. No es simplemente lo que vemos físicamente. El pueblo de Israel pasó el mar, cruzó el mar en seco. Vieron las paredes de agua a su alrededor, vieron el poder de Dios manifestado de una manera increíble y después adoraron a un becerro. Dios les da el maná en el desierto, ven el poder de Dios y el cuidado que Él tiene por ellos, y más adelante ellos se rebelan y piden carne. Y cuando piden carne, Dios les da carne, pero les da también una lección y una reprensión por ser tan insensatos. Y tú y yo somos así. Así que, para finalizar, ellos temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este quien los vientos? ¿Sabes qué es lo interesante para finalizar este texto aquí? Es que ellos no saben quién es todavía quien está con ellos. ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Tú lo conoces? ¿Quién es? Ellos no saben todavía quién es quien está en medio de ellos, pero ellos tendrán ahora que tener otra tormenta. Y aun cuando termina la segunda tormenta, ellos dicen verdaderamente este es el Hijo de Dios y le adoran. Dios desea llevarnos a tener una vida de fe que crezca. Porque por lo general tú y yo somos hombres y mujeres de poca fe. Pero Dios quiere trabajar en ti y en mí. Él quiere ir echando fuera el temor. A través de que tú y yo le amemos cada día más y más. ¿Sabes? Quiero terminar con este versículo, 1 Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor proviene de la desconfianza. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es un bello versículo que concluye esta enseñanza. ¿Tú quieres dejar de tener temor en medio de las aflicciones, de las tormentas y de tus problemas? El temor proviene, dice, de la desconfianza. ¿Confías en Dios? ¿Tienes fe en Él? Si es así, su amor, el amor que Él ha depositado en nuestras vidas, que Él ha prometido en su palabra, que Él ha derramado de su amor en nuestros corazones, Él lo ha prometido en su palabra. Ese amor que mora ahora en nosotros echará fuera el temor. Pero cuando en ti y en mí hay una desconfianza en las cosas del Señor, entonces el temor se apoderará de nosotros y nosotros dejaremos de tener fe y confianza en nuestro Dios. Así que muy probablemente tú no tengas fe porque en ti hay temor y hay desconfianza en las promesas de Dios. Esta es la conclusión de esta enseñanza. Eso es lo que pasó con sus discípulos. Ellos no amaban al Señor. Mientras tú y yo no amemos a Dios, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Alguien se lo sabe? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma
tu mente, tus fuerzas, tu ser. Si tú no amas a Dios por sobre todas las cosas, entonces entrará el temor en tu vida. El temor te hará desconfiar de las promesas de Dios, te hará desconfiar del amor de Dios, y tú no podrás manifestar su amor y no podrás experimentar su amor en tu vida. Pero si tú le amas de todo tu corazón, entonces habrá una confianza que te hará y hará cada día más y más hacer crecer tu fe en Él y tu dependencia en Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta enseñanza. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener fe en ti. Pedimos perdón, Señor, porque muchas veces desconfiamos de tus promesas, ignoramos cada una de ellas. Deseamos muchas veces querer el control de nuestras vidas, pero pedimos, Señor, que tú nos ayudes a depositar nuestra confianza en ti, nuestra dependencia en ti, que podamos entregar realmente por completo nuestras vidas a ti, en todas aquellas áreas en las que no hemos entregado nuestras vidas. Permítenos ceder para que tú tomes el control de cada una de ellas. Haz manifestar el amor que tú has puesto en cada uno de nosotros hacia otras personas. Llévanos a amar a otros como tú nos has amado. Llévanos a tener misericordia como tú la has tenido de nosotros. Y llévanos a tener fe. Esa fe que es necesaria para caminar en obediencia a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por este mensaje. Gracias por esta enseñanza. Permítanos guardarla y meditar en ella. Y agradecemos, Señor, por tu palabra que nos la has dejado para que podamos ir creciendo en el conocimiento de tu verdad y de tu carácter y de tus propósitos. Gracias, Señor, te damos por ese tiempo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo.